El envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny podría ser el resultado de un conflicto con un socio suyo, Vladimir Asurkov, y otros aliados extranjeros, y la posible envenenadora, una misteriosa y hasta entonces desconocida mujer llamada Maria Pevchik, de quien se rumorea haber sido amante del propio Navalny. Mientras, Estados Unidos y sus aliados sancionan a Rusia, y el futuro del megaproyecto del gasoducto Nord Stream 2 está en juego. A primeros de septiembre, el periódico ruso Pravda declaró abiertamente que esta mujer es la posible envenenadora. Pravda señaló a Vladimir Asurkov, uno de los exdirectores del consorcio Alfa Group. Según algunos informes de los medios, Pevchik también está relacionada con Asurkov, y ambos viven en Londres. Aunque no proporciona ninguna prueba documental de esta versión, la historia es, como mínimo, inquietante. Alexei Navalny, abogado de 44 años, es un bloguero opositor de Rusia Unida. Tiene la capacidad de movilizar a miles de personas, sobre todo a través de su blog, un canal de YouTube y una plataforma política denominada Fondo de Lucha contra la Corrupción, el FBK, una posible figura opositora de peso emergida en Rusia en la última década. El 20 de agosto de 2020, Alexei Navalny enfermó gravemente durante un vuelo desde la ciudad de Tomsk hacia Moscú. El avión hizo un aterrizaje de emergencia en Omsk, Siberia, y fue trasladado al hospital de urgencias de la ciudad siberiana en un coma de origen desconocido. Poco después, los especialistas decidieron inducirle un coma médico. El abogado Sergei Nesenet, quien se encontraba en la última fila del avión, declaró que Alexei estaba tirado en el suelo en la parte del avión reservada para la tripulación de cabina. No decía ninguna palabra, solo gritaba. Sus asistentes sospecharon de inmediato que había sido envenenado. Por petición de la familia, el opositor ruso fue trasladado a Alemania al Hospital Charité de Berlín, donde el diagnóstico inicial fue que sufrió una intoxicación con una sustancia del grupo de los inhibidores de colinesterasa, concretamente un agente nervioso del grupo Novichok, alegando que una sustancia de este tipo solo puede estar al alcance de las autoridades rusas. El ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov acusó a Occidente de intentar difamar a Rusia y utilizar el incidente como pretexto para nuevas sanciones contra Moscú. Los médicos rusos relataron que cuando el opositor fue ingresado no presentaba un cuadro clínico específico de este grupo de sustancias. Las muestras de sangre y orina analizadas no mostraban evidencia de este veneno. Se atribuyó el desmayo a una catastrófica bajada de azúcar, algo que no encaja con los síntomas que provocaron los gritos en el avión. Posteriormente, el Ministerio del Interior de Rusia informó que ha solicitado información en 6 ocasiones a Alemania, Francia y Suecia sobre el caso del presunto envenenamiento de Alexei Navalny, sin recibir respuesta alguna. Además, Moscú pide interrogar a Marina Pevchik como acompañante de Navalny y además por ser la persona que llevó la botella en la cual los expertos alemanes habrían detectado indicios de un tóxico de la familia de Novichok. Aquí comienza una historia de película. Según la información que aporta el periódico ruso Pravda, esta podría ser la verdadera historia. ¿Cómo y por quién fue creado Navalny? En 2010, Alexei aún no tenía su propia marca y dirigía un blog político en la plataforma LiveJournal, que finalmente atrajo la tan esperada atención de un potencial inversor, Vladimir Asurkov, quien expresó su apoyo y declaró su disposición a utilizar sus conexiones. Además, incluso le ofreció una posible ayuda en su formación, concretamente una beca en la Universidad de Yale, a lo que recibió la aprobación para actuar con cuidado y en secreto. Posteriormente, Asurkov llevó a Navalny al público, proporcionándole contacto financiero con 2 inversores, William Browder y Yevgeny Chikbarkin, quienes se establecieron en Londres. Según la fuente, se hicieron grandes apuestas en Navalny. Se suponía que iba a crear un amplio movimiento de oposición democrática. Asurkov integró activamente a Navalny en la élite mundial, creó un nombre, una imagen y una marca para un blogger poco conocido, ayudó a negociar la financiación, filtró pruebas comprometedoras para investigaciones de alto nivel y dio instrucciones para crear su propio proyecto. En 2011, Navalny junto a Asurkov fundó la Fundación Anticorrupción FBK. Fue entonces cuando se conoció oficialmente la cooperación del máximo directivo del Grupo Alfa con el opositor, por lo que tuvo que dejar su cargo. Más tarde, Asurkov fue incluido oficialmente en el equipo de Navalny y designado para el puesto de director ejecutivo del FBK. FBK recolectó cientos de millones de rublos en donaciones, consiguiendo el movimiento de oposición más numeroso. Millones de dólares pasaron por la billetera Bitcoin del jefe de la sede del opositor, Leonid Volkov. Sin embargo, según cuenta la fuente, el aumento de la influencia y la confianza en su propio carácter indomable llevaron a Alexei Navalny a cometer una serie de errores fatales. Debido a su convicción de impunidad, perdió el apoyo de los medios de comunicación leales a la oposición, provocando varios escándalos de alto nivel
desuniendo a la oposición rusa y perdiendo 1 a 1 los juicios por difamación. La consecuencia de todo esto fue la pérdida de aliados. La primera noticia fue el hecho de que Yevgeny Chikbarkin cerró el Fondo de Lucha contra la Corrupción y Apoyo al Libertarismo 3 meses después de su creación. La liquidación del fondo tuvo lugar el 25 de febrero de 2020, según la información en la web de la UK Companies House. La razón podría ser el conflicto entre Navalny, Chikbarkin y Khodorkovsky, fundador del movimiento Rusia Abierta, por los llamados a no protestar contra las enmiendas a la Constitución de la Federación de Rusia y el Smart Vote, vota por cualquiera que no sea Rusia Unida, lanzado por FBK en 2019. Khodorkovsky intentó llevar a la gente a las calles y movilizar a los rusos. Invirtió millones en las actividades de sus estructuras para desacreditar las enmiendas, mientras Alexei pedía un boicot. Navalny y Khodorkovsky tienen fuentes comunes de financiación y patrocinadores que no apreciaron la excesiva independencia del opositor. Al ser una ONG, FBK no puede utilizar legalmente la tecnología UG e influir en los procesos electorales, poniendo en peligro la existencia de la organización y los fondos invertidos en su trabajo. En este contexto, además se añaden los problemas con una deuda de 88 millones de rublos con el empresario ruso Yevgeny Prigozhin, conocido como el chef de Putin, y con la perspectiva de la bancarrota, hace unos meses estalló un conflicto duradero y sin resolver entre Navalny, Asurkov y otros opositores de Londres. Según una fuente cercana al FBK del diario Pravda, Alexei Navalny se vio empujado a anunciar la liquidación del FBK el pasado 20 de julio, y la decisión se tomó sin incluir ni a Surkov ni a Volkov. Se ha invertido demasiado en Navalny y FBK en 10 años para permitirle cerrar la oficina, transferir dinero a otra entidad legal y trabajar a través de un nuevo fondo. También estaba la cuestión de la reputación del propio Asurkov y personas que lo apoyan. En consecuencia, el pasado 22 de julio, Asurkov exigió a Navalny devolver todas las acciones que le había dado para unirse a los consejos de administración de todas las empresas más grandes de Rusia con el fin de acceder a documentos internos y reuniones, pero la respuesta de Alexei fue un no rotundo. Así comenzaría la guerra entre ambos socios. Según la fuente de Pravda.ru, Navalny finalmente liquidó las acciones, mientras que indirectamente ascendió la presencia de ingresos de su esposa. Además, hay información de que el opositor donó al menos 50 millones de rublos, por lo tanto, no había nada que devolver. Asurkov abandonó inesperadamente sus afirmaciones y sugirió que Navalny se olvidara del conflicto. Navalny ya lo está pasando mal por las deudas y los tribunales, así que lo dejaremos todo como estaba. Pero pidió un favor, realizar una investigación importante para él en la ciudad de Novosibirsk. Y para que le fuera más fácil entender los matices, Asurkov enviaría su apoyo de Londres, Marina Pevchik. Así fue como el 15 de agosto, Alexei junto con sus empleados y Marina Pevchik parten hacia Novosibirsk y después a Tomsk. El final de este viaje ya lo conocemos. Los investigadores de la Policía del Distrito Federal de Siberia han establecido dónde se quedó Alexei Navalny y qué ingirió antes de su vuelo del 20 de agosto, y la información se divulgó como parte de una investigación previa a la investigación en curso. El Ministerio del Interior especificó que 5 de las 6 personas que habían acompañado a Navalny durante su viaje habían sido interrogadas, y solo una, la residente británica Marina Pevchik, se negó. Según la información del Ministerio, Pevchik salió de Rusia hacia Alemania el 22 de agosto. ¿Pero quién es Marina Pevchik? Marina es una mujer de 33 años con una historia de vida opaca y datos muy interesantes en su biografía. A pesar de pertenecer a la era de las redes sociales, se sabe muy poco sobre ella. En 2008 se graduó en la Facultad de Sociología de la Universidad Estatal de Moscú. También estudió en la prestigiosa London School of Economics en la Facultad de Ciencias Políticas y se dice que es propietaria de una cadena de librerías en el Reino Unido y Australia. Desde 2011 ha estado cooperando con FBK y ahora dirige el Departamento de Investigación del Fondo. Sus funciones incluyen la recopilación de material y la redacción de guiones para investigaciones. Los medios liberales rusos afirman que fue ella quien escribió la mayoría de las investigaciones en las que el opositor se hizo un nombre. Bajo petición de Asurkov, ha estado brindando apoyo proporcionando información sobre los activos de rusos de alto rango en el Reino Unido. Estos datos no son de dominio público, por lo que hay motivos para creer que Marina está cooperando con los servicios de inteligencia europeos y el MI6. Se especula que esta mujer podría haber sido amante de Navalny. Algunas fuentes afirman que en Tomsk Pevchik vivía con él en la misma habitación del hotel. Cuando Navalny fue transportado a Alemania, su esposa Yulia no estaba a bordo, pero Pevchik sí. Entró como traductora. Por cierto, este vuelo lo costeó Boris Zimin, un millonario ruso que vive en Gran Bretaña y es patrocinador de Navalny desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, en el vuelo a Moscú cuando ocurrió el suceso, Petchik no viajaba con Alexei. Según la fuente, tras el probable envenenamiento de Navalny, no quiso estar cerca del opositor para no exponerse a los interrogatorios de la policía. Marina también mantiene una larga relación con Asurkov. En 2013 organizó negociaciones en Moscú entre el ex primer ministro de Bélgica y el asesor del presidente de Lituania en cuestiones de política exterior con Navalny y Asurkov. Así lo confirma una foto publicada por Nation News. Existen vídeos donde miembros del equipo de Navalny filman en la habitación del hotel donde se hospedó y recogen una botella de agua donde supuestamente luego los alemanes encontraron Novichok. Si piensas en quién tenía acceso a la comida y bebida de Navalny, era más fácil para Petchik agregar algo a una botella de agua y ponerlo en su equipaje porque no se les permitiría subir a bordo con una bebida. Nadie sabía nada sobre una botella de agua bebida en el hotel, sin embargo Marina planeó con anticipación la transferencia de pruebas, que finalmente fueron tomadas en cuenta y analizadas por los expertos en Alemania, dice la fuente. Para callar los rumores, Marina Petchik ha dado recientemente una entrevista en exclusiva para la BBC. Explicó que un miembro del equipo es fanático de Flightradar 24, una web para seguir todos los vuelos del mundo en tiempo real, y que tras el aterrizaje de emergencia en Omsk, este escribió un WhatsApp a uno de los compañeros en el avión. Al informarle del motivo del aterrizaje forzoso, todos comprendieron directamente que había tenido que ser envenenado, seguramente con Novichok, e inmediatamente se fueron al hotel a recoger las pruebas. Por otro lado, también es muy inusual que el filantrópico Forest Simin haya financiado tan rápidamente el coste de un avión médico especial, que cuesta al menos 3 veces más que toda la deuda de FBK y Navalny. ¿Por qué no había empleado ese dinero para saldar la deuda del FBK y no tuviera que ser liquidado? La respuesta de la fuente es la siguiente. Todos se dieron cuenta de que se equivocaron cuando Navalny entró en coma. Querían matarlo o asustarlo, pero definitivamente no llevarlo a una cama de hospital bajo la supervisión de médicos y agentes del orden rusos. A partir de aquí, los políticos alemanes hicieron su parte. Encontraron una cierta toxina de un número infinito de existentes en la naturaleza y sin determinar su composición la llamaron Novichok, y Rusia fue inmediatamente acusada. Apenas se supo del mal estado del opositor ruso, desde Estados Unidos empezó a presionar no solo para sancionar a Rusia, sino también para exigir a sus aliados europeos suspender la construcción del gasoducto ruso Nord Stream 2, que se encuentra en sus fases finales y que inyectaría directamente gas a Europa sin depender del costoso tránsito de Ucrania. Rusia es actualmente el mayor proveedor de gas natural de Europa, mientras que Estados Unidos se convirtió en exportador neto de gas natural hace cerca de 3 años. El caso Navalny es un motivo perfecto para que Estados Unidos obligue a sus aliados europeos a suspender el proyecto del gasoducto ruso. Ya lo dijo estos días el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Estados Unidos pretende crear una coalición para impedir la construcción del gasoducto ruso Nord Stream 2. Durante el discurso en la cumbre de la OTAN en Bruselas, Donald Trump aseguró que Alemania está totalmente controlada y cautiva del Kremlin, ya que según el mandatario, entre el 60 y el 70% de la energía que necesitará el país europeo procederá de Moscú. Pocas horas antes de que los médicos alemanes anunciaran que Navalny salía del coma, la canciller Angela Merkel se mostró dispuesta a reconsiderar su apoyo al gasoducto. Por primera vez desde que comenzó la construcción hace casi una década, el futuro del gasoducto parece amenazado. En un mensaje de Twitter, la delegación británica ante la OPAC subrayó que no hay duda de que un agente nervioso Novichok fue utilizado en el envenenamiento de Navalny. Uno de los creadores de Novichok, Leonid Ring, echa por tierra las declaraciones de la OPAC sobre el envenenamiento. Ring considera que las sustancias que encontró la OPAC en las pruebas de Navalny no son agentes tóxicos de grado militar y pueden estar presentes, por ejemplo, en los productos químicos domésticos de uso diario. En todo caso, agregó, resulta imposible determinar qué fragmento encontró la OPAC porque no lo revela. Según la fuente de Pravda, mientras se culpa a Rusia de todo, Asurkov y sus cómplices permanecen en la sombra, controlando la situación en Alemania a través de sus aliados, pero la maraña de extrañas coincidencias está comenzando a desencadenarse gradualmente. Ahora Asurkov planea nominar a otra activista, la abogada de la FBK y miembro de la oposición, Lyubov Sobol.